gratuita, no tienen ningún precio. Y pues como pudieron ver en la imagen que se hizo de publicidad, los 4 símbolos, bueno, los 4 logos que se lean ahí serían los patrocinadores, por decirlo así. Bueno, el tema que nos corresponde hoy, me imagino que mi nombre ya lo vieron porque sale nombre completo, de hecho, en el correo. El tema que nos toca hoy, básicamente era un método, por decirlo así, que digamos que pudo organizarlo o hacerlo de forma sistémica, Philidor. Philidor nació el 7, si no me equivoco, de septiembre del año 1726 y murió el 31 de agosto del 95, del mismo año, del mismo siglo, perdón. Él era músico y él era ajedrecista también. Pero pues dejó algo marcado en la historia del ajedrez, que lo vamos a ver en una partida de él, obviamente. Una vez se dice que le preguntaron que cómo ganar una partida de ajedrez y respondió crear mayoría de peones, crear un peón pasado y coronar ese peón pasado. O sea, lo respondió de una forma bastante simple y obviamente lógica, ¿verdad? Entonces, a través de eso aparece este método que posiblemente haya inventado él y que luego otros campeones mundiales que vamos a ver más adelante como Botvinnik vino y lo reforzó. Entonces, viajamos al año 1783, ¿verdad? Esta partida se jugó entre el conde, la otra palabra que está ahí, no sé cómo se dice, ahora tampoco quiero pronunciarla mal, y Philidor, ¿verdad? En Londres. Entonces, para empezar una partida, que un clásico, peón rey, en aquellos tiempos se jugaba eso. Ahora en la actualidad, pues ya se juegan otros tipos de cosas, como la defensa siciliana o simplemente de 4, que es el peón dama. Alfil C4, una apertura algo inusual, ya que lo más lógico, al menos en aquella época, lo que se jugaba era caballo F3, caballo C6. ¿Verdad? Alfil C4 se le apertura de alfil de rey, porque simplemente pues el alfil del rey, del flanco del rey. Entonces ese es el nombre que se le pone. Si no me equivoco, tal vez tiene otros nombres, pero eso es lo de menos. La partida continuó con C6. Hay que mencionar que Philidor lleva las piezas negras. ¿Y por qué se puede hacer C6 en esta posición? Porque a la hora de las blancas no hicieron caballo F3 de una forma prematura y obviamente atacando el peón de E5, entonces podrían tratar de buscar una ruptura rápida en D5 y apoderarse del centro. Y pues obviamente sabemos que el que domina el centro en una partida de ajedrez básicamente tiene dominado todo. Y aquí pues podemos hacer una pequeña pausa. El tablero de ajedrez, ¿verdad? Obviamente que tiene 64 casillas. Hay 4 que son las principales. E4, E5, D4 y D5. ¿Por qué? Porque básicamente son el centro de todo. Imaginemos que el tablero de ajedrez es una montaña y obviamente la punta más alta son esas 4 casillas, ¿verdad? Entonces quien tenga control de esas 4 casillas básicamente tiene control de todo, ¿verdad? Ahora, existe otro centro que se le llama centro ampliado o centro extendido, que son todas aquellas casillas que están alrededor de estas, que iría de F3 a F6, de C3 a C6, de C3 a F3 y de C6 a F6. Básicamente todas esas que están alrededor. Aquí voy a hacer una pequeña demostración. Esto se le llama centro ampliado. Y estos hay que tomarlo en cuenta en muchas posiciones donde el centro está cerrado, básicamente. Y vamos a ver más adelante por qué. Entonces, se hace C6, Philidor, una jugada bastante lógica. Obviamente el módulo tal vez te recomienda otra cosa, pero para aquellos tiempos me parece una jugada bastante lógica y correcta. El blanco realizó dama de 2, que esta jugada ya no me gustó para él, porque simplemente está desarrollando, por decirlo así, la pieza más fuerte, y en recomendación ya sabemos que todos los libros de apertura te recomiendan sacar las piezas menores, los caballos, seguidos los alfiles, posteriormente tal vez enrocarse,
y por último sacar la dama y conectar las torres, ¿verdad? Entonces dama E2 me parece una pérdida de tiempo, ¿verdad? Pero que obviamente tiene su idea. La idea es que el negro no haga D5 rápidamente, porque sin mover las piezas en el tablero, pues podemos ver que la jugada D5, el blanco pues haría E por D5 y estaría tocando el peón de E5, ¿verdad? Básicamente está tocando el peón D5 por rayo X. Entonces, momentáneamente evitan las jugadas D5, ¿verdad? Entonces, tiene su idea, pero también tiene su debilidad. Básicamente, tal vez habría sido mejor un caballo F3 simplemente atacando el peón D5. Cuando tenemos la partida con D6, ¿verdad? Philidor, pues al darse cuenta que ya no puede hacer D5, ¿verdad? Entonces hace D6, fortaleciendo el centro, defendiendo el peón de E5, obviamente. Y las blancas realizan la jugada C3, buscando ellas, ahora sí, apoderarse del centro con la jugada D4, ¿verdad? Entonces Philidor aquí tenía varias jugadas. El módulo, o por decirlo así, obviamente ellos calculan una cantidad de variantes impresionante. Pero a nivel humano me parece que la que hizo él es bastante correcta, que fue la jugada F5, ¿verdad? El módulo aquí te recomienda caballo F6, si no me equivoco, pero F5 es bastante correcta, porque a nivel estructural, ¿verdad? Si las blancas capturan el peón de F5, solo van a tener un peón, básicamente, que va a estar en alguna de las casillas centrales, como había mencionado. Algo así me recuerda a un gambito de rey, ¿verdad? Cuando la blanca hacen F4 y tratan de desviar el peón de E5 para pues posteriormente hacer D4 y apoderarse del centro, ¿verdad? Entonces, las blancas hicieron las jugadas D3, obviamente no van a capturar porque saben pues que estructuralmente pues le darían una pequeña ventaja al negro y el ajedrez básicamente se trata de acumular pequeñas ventajas para ganar la partida. Entonces las negras jugaron la jugada caballo F6, siguen presionando el peón de E4, obviamente. Y las blancas pues capturaron el peón de F5. Habían otras mejores opciones. Yo obviamente no es una jugada muy correcta, por decirlo así, porque si se fijan bien, ahora el negro se quedó con dos peones centrales que va a poder utilizar para dominar las casillas centrales, ¿verdad? Se podría decir que también a nivel estructural las negras tienen una isla, ¿verdad? O dos peones, básicamente dos peones colgantes, por decirlo así. Y las blancas solo tienen dos islas, perdón, y las negras solo tienen una, básicamente, en resumidas palabras. Entonces se podría decir que ahí están mejor, pero eso solo es un factor, entonces habría que ver las otras razones. Las negras tienen dos peones centrales que le van a servir para dominar el centro, ya sabemos que el dominio del centro pues, es fundamental. Entonces, Philidor juega alfil por F5, simplemente captura el peón y pues sigue con el desarrollo. Y aquí las blancas cometieron un error, pues que fue la jugada D4, ¿verdad? Aquí hubieran sido desarrollando y preparar esa jugada, obviamente, porque hay que presionar en el centro, porque si obviamente dejan que las negras hagan D5, se van a quedar con el centro, básicamente con dos peones centralizados, ¿verdad? Pero este ya es un error de 4. Y aquí me voy a detener un momento, ¿verdad? No sé si están silenciados o Norland los puede silenciar por un momento. Ya que, ¿qué habrían jugado ustedes en este momento con las negras? O sea, ¿qué jugarían con negras? Peón a D5. E4 o D5 al toque. Bueno, había escuchado E4, está bien, ¿verdad? Es la jugada más intuitiva y lógica que se ve en la posición simplemente, ¿verdad? Pero hay otra jugada, que es la jugada caballo de B a D7. ¿Harían esa jugada ustedes y por qué razón, pues, no la harían? ¿O por qué razón la harían también? Si se fijan, pues sería simplemente un desarrollo
y defendería en el centro también. Luego podemos seguir discutiendo la jugada E4. Bueno, creo que todos están silenciados, me imagino que no se les puede quitar, por eso no responden, no sé. Entonces, caballo de B a D7, es otra jugada lógica, ¿verdad? Porque simplemente está desarrollando una pieza y aparte está defendiendo su centro. El problema de esta jugada, ¿verdad? Es que las blancas podrían jugar D por E5, las negras responderían, obviamente, D por E5, caballo por E5 no, ¿verdad? No estoy poniendo la posición para que podamos ejercitar el cálculo ahí un poquito, porque te juegan F4 y perdés pieza, ¿verdad? El rey está clavado y el caballo está en la casilla de 5. Entonces responderían D por E5 y quedarían con un peón aislado, ¿verdad? Y la posición ahí, al menos a nivel humano, pues se podría decir que tienen una pequeña ventaja las blancas, porque tienen un peón aislado las negras. Y pues no veo una forma rápida de aprovechar la ventaja de espacio, ¿verdad? Entonces nos quedamos con la jugada E4, que de hecho fue la que se jugó. Y aparte de eso, pues otra cosa que no había mencionado, Philidor, entendiendo perfectamente que la estructura de peones es un factor muy importante, y de hecho en el libro de Doffman, un libro muy avanzado, ya por decirlo así, que hasta a mí me cuesta entenderlo, la estructura de peones es un factor, uno de los 4 factores, y vamos a ver por qué, básicamente. Las negras jugaron E4, alfil G5 jugaron las blancas, simplemente desarrollando piezas, pues, antes de sacar el caballo de B1, me imagino yo, para poder sacarlo y que el alfil no se quede en la casilla C1. Las negras jugaron D5, y aquí aparece un concepto importante, a mi parecer, pues. Una vez había visto que un maestro, si no me equivoco, era el maestro Fie, dijo que la estructura de peones, la fuerza de la estructura de peones, es válida, por decirlo así, o el valor que tiene, por decirlo así, depende de dónde se puede atacar. Ya, un ejemplo más fácil, por decirlo así, podría ser la defensa francesa, la variante del avance. Las negras entregan el centro a cambio de atacar en C5. Si se fijan, rompen en C5 y tratan de atacar el peón de D4, que es básicamente el fuerte de toda la estructura. Básicamente aquí en esta posición sería el peón de B7. Y el peón de B7 se ve bastante difícil de atacar, ¿verdad? La otra opción es atacar el peón de 4 con F3, por ejemplo. Pero este es un concepto más difícil de entenderlo porque no en todas las posiciones se puede hacer eso. Entonces, continuando la partida, jugaron alfil B3. En esta posición ya se podría decir básicamente que las negras están mejor por su estructura de peones. Alfil D6, simplemente desarrollando. Caballo de 7, de 2, perdón. Caballo de B a D7, H3, me imagino que le molestaba al conde que simplemente le hicieran la jugada alfil G4, ¿verdad? Ahorita vamos a avanzar un poquito más rápido porque solo fueron jugadas de desarrollo. H6, expulsando el alfil o básicamente preguntándole qué es lo que va a hacer. Alfil E3, y si se fijan, aquí me detengo otro momento, ya que en una sesión anterior, que era en la pareja de alfiles, había mencionado algo que era la ley universal del ajedrez. Que en resumidas palabras, simplemente la ley universal del ajedrez es la restricción de piezas del conjuntario, ¿verdad? Hay un tema que se llama subsuam, algo así. El punto de este tema es
que uno de los dos oponentes se queda sin jugada buena. Básicamente cualquier cosa que haga es mala. Y lo principal de este tema son las restricciones de piezas que se le hacen, básicamente. Entonces aquí es donde aparece básicamente la ley universal del ajedrez, restringir las piezas del rival, porque si se restringen, básicamente no va a tener jugadas buenas y posteriormente va a perder la partida. Hay otros factores también que pueden aparecer en lo que es la ley universal del ajedrez, como la ventaja de espacio, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. De hecho, en esta partida se puede ver, si no me equivoco. Las negras jugaron la jugada dama de 7, simplemente desarrollando la dama. El centro está cerrado, así que pues no hay mucho problema en perder algunos movimientos. No es necesario enrocarse tan rápido, así que supongo que las negras, aquí aparece otro concepto bueno, que es dejar latente al rival en ciertas posiciones cuando el centro está cerrado. Hay que dejar como que al rival en duda a dónde nos vamos a enrocar, ¿verdad? Para ver a dónde se enroca él y si podemos hacer un ataque prematuro, ¿verdad? Las blancas jugaron F4, que es un error, ¿verdad? ¿Por qué es un error? Porque primero, el negro ya consiguió un peón pasado. ¿Está bloqueado? Sí, ¿verdad? Pero es un peón pasado, ¿verdad? Eso no se le puede quitar. Entonces, el otro error es que aquí ya hay una combinación ganadora y es E por F3, simplemente. Las casillas negras del flanco de rey están absolutamente débiles, todas. Y se aprovecha de una forma muy simple. Aquí obviamente el blanco podría jugar G por F3 o caballo de D por F3, no importa la que hace. Se le está atacando la dama, ojo, y el peón, así que simplemente hay que capturar ese peón de alguna forma. Suponiendo que capturan por G, el caballo de G por F3, entonces existe esta jugada que es caballo H5, ¿verdad? Y aquí ya estarían prácticamente ganadas las negras. Si se fijan, no hay una forma de evitar la entrada del alfil o del caballo. Y van a terminar ganando material o calidad, por mínimo. Entonces, regresando, pero esto no se jugó en la partida. No sé qué es lo que pensó Philidor, pero bueno, la jugada que se hizo fue H5. Es lógica también, porque se está evitando la jugada G4, se fijan también. Si el negro, no sé, se enrocara a cualquier lado, por ejemplo, las blancas podrían jugar G4, seguido de F5, por ejemplo, y ya tendrían una mayoría de peones en el flanco de rey. Y como al inicio mencioné que uno de los pasos para ganar una partida de ajedrez según Philidor era crear una mayoría de peones, entonces, pues, ahí está, pues. Supongo que eso le daba miedo a Philidor, entonces jugó la jugada H5, que no es mala, siguen teniendo ventaja. Ya que ahora me detengo aquí un momento, la ventaja en este momento que tienen las negras es simplemente el espacio, ¿verdad? Tienen ventaja de espacio. Y aparte de eso, okay, aparte de que tienen ventaja de espacio, el centro está cerrado, ¿verdad? Normalmente cuando uno de los jugadores, por ejemplo, si tu rival tiene ventaja de espacio, lo que se debería hacer pues es simplemente buscar cómo cambiar piezas para que no busque una forma de atacarte o simplemente la ventaja de espacio no sea tan grave, ¿verdad? Pero aquí el problema está en que el centro está cerrado, el blanco no puede abrir el centro porque hay un peón pasado en E4 y puede haber problemas. Ahora, otro factor que hay que ver en la posición para entender sobre lo que era el método de Philidor era la posición que ahorita están los peones y las piezas. Si se fijan, no hay ninguna pieza que esté adelante de los peones. Si se fijan, o sea, su cadena de peones. Todas las piezas están por detrás. Entonces, en esto se basaba básicamente el método que él utilizaba. Él decía que los peones iban al centro y las piezas iban por detrás, básicamente. También él fue el que dijo
de hecho, porque en aquellos tiempos despreciaban los peones porque simplemente eran la pieza con menos valor, ¿verdad? Entonces, de él aparece la frase que los peones son el alma del ajedrez, ¿verdad? Entonces, continuando la partida, se jugó C4, ¿verdad? Un movimiento bastante lógico porque está atacando la estructura de peones del negro, tratando de buscar cómo dañarla de alguna forma. Las negras hicieron la jugada A6, ¿verdad? C por D5, C por D5, dama F2, obviamente dándole espacio al caballo de G1 para que pueda salir. Enroque corto, caballo de 2 y, bueno, aquí me voy a tener otro momento, ya la hice, pues, la jugada B5, ¿verdad? Si se fijan, aquí aparece otro concepto bastante bueno. El centro está cerrado, ¿verdad? Por lo tanto, no pueden utilizar el centro, las piezas. Entonces, como al inicio les había dicho que hay otro centro, que es el centro ampliado, eh, las piezas se deberían dirigir a estas casillas. ¿Pero a cuál? Si se fijan, aquí todas estas están utilizadas. No hay una forma de utilizar esas casillas, ¿verdad? O sea, para el contrincante de cada quien. Pero está esta casilla. Esta. Esa casilla está bastante débil. Aparte que el negro la está presionando con un peón, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que hace. Se dirige a la columna. Otro concepto que aparece de Philidor, que él era utilizar las columnas abiertas para las torres, obviamente. Así que las negras jugaron B5 con el plan de colocar un caballo en la casilla C4, donde básicamente va a costar que sea expulsado. Obviamente lo podrían capturar con alguna pieza o tal vez quitar el alfil de la casilla B3 y hacer la jugada B3 y expulsarlo con un peón. Pero entonces, en ese caso hipotético, los peones del flanco de damas quedarían todos en las casillas blancas y las casillas negras quedarían débiles. Ya que este alfil es básicamente una pieza de menos. Si se fijan, está deteniendo el peón y no tiene nada que hacer. No está haciendo ninguna función buena, por decirlo así. Aquí pareció algo bonito, ya que si estuviera un caballo, por ejemplo, si el alfil estuviera en la casilla D2, por ejemplo, y un caballo en la casilla E3, la posición sería absolutamente distinta para el blanco, porque ahora sí tendrían buena idea. ¿Por qué un caballo sería así la mejor pieza, por decirlo así, para bloquear un peón pasado? Porque es la única pieza que no limita su acción para bloquear un peón, básicamente. Ahora, imagínense un peón en la casilla E3, el blanco, yo qué sé, podría ser primero la jugada caballo F1, alfil de 2 y caballo de 3, ¿verdad? Habría que ver esa idea en la partida, pero parece un buen plan. Yo qué sé, buscando un torre G1, por ejemplo, y hacer G4, algo así, buscar algunas otras ideas, pero aquí la posición es absolutamente diferente. Entonces, continuando la partida, los blancas se enrocaron, eh, caballo B6, buscando la casilla C4, ¿verdad? Y aquí en este momento, las blancas atacaron el alfil de la casilla F5. Tomás parece que levantó la mano, no sé qué pregunta tiene. No, de hecho, eso del plan con el alfil a D2, el caballo a F1 y a E3, yo creo que ahí es interesante que el negro te meta, por ejemplo, E3 directo para abrir la columna con el rey en el centro. Lo veo bien peligroso. Solo digo, ¿verdad? Sí, Eso era todo. sí, sí, sí. Sería interesante, pues se ve por lo menos interesante, porque jugás E3, entonces estás atacando básicamente el alfil y la dama. Si dama por, digamos, quitas la dama y ya tienes la columna para las torres negras. Se ve bien fuerte, aparte liberar la casilla
E4 para las negras. De hecho, sí que el caballo bloqueando el peón es lo mejor, como decís vos, por eso mismo, porque actúa. Está muy bien, está bonita la clase. Esta partida es de Philidor contra quién. ¿Quién es Philidor? ¿Blancas o negras? Philidor va jugando con las piezas negras. Sí, está jugando súper súper bien. Son cracks. Sí, Dale, muchas gracias, buenas noches. ok. Continuamos. Eh, Philidor, básicamente, esta es una de las partidas más ilustrativas. De hecho, la tuve que sacar de un libro. El libro se llama El Camino a la Maestría. Es de Alberto Barrera García. Fue un maestro internacional de Cuba. Él murió hace poco, de hecho, en el 2015. Él básicamente era entrenador, ¿verdad? Y sus métodos eran bastante lógicos y buenos, me parece. Y en ese libro apareció esta partida y pues me parece súper interesante la cantidad de riqueza que tiene. Entonces, continuando la partida, las blancas jugaron la jugada caballo G3, obviamente atacando el alfil. Y ya habíamos dicho, pues, en la sesión de pareja de alfiles, que la pareja de alfiles, pues, no hay que entregarla por una razón así, por decirlo así, ya que una ventaja estática, ¿verdad? Entonces, no es fácil jugar contra una pareja de alfiles. Pero Philidor lo responde de una forma muy lógica. Hace la jugada G6 y entregando su alfil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe que el centro está cerrado, ¿verdad? La posición está cerrada. Entonces no hay ningún problema que el blanco tenga pareja de alfil. Aparte, un alfil de él no sirve. Si estuviera un caballo en esta posición, la posición sería absolutamente diferente. Pero este alfil es básicamente como tener un peón o tener una pieza de menos, ¿verdad? Entonces, Philidor juega la jugada G6. El conde juega torre de A a C1, obviamente colocando sus torres en la columna, pero el caballo ya se sitúa en la casilla C4, ¿verdad? Caballo por F5, G por F5, dama G3, dando un jaque simplemente. Aquí habían varias ideas. Se podría jugar rey H8 para después colocar una torre en la casilla G8 y usar esa columna también, ¿verdad? Y buscar cómo atacar el rey. Pero el plan de Philidor es bastante, me pareció muy profundo personalmente. Hace la jugada de dama G7 y que de hecho es la mejor según el módulo, ¿verdad? A mí me gustaba pues también la idea de hacer rey H8 y luego colocar las torres en esa columna. Pero quizás, no sé, no le gustaba la idea de tener el peón débil en la casilla H5. Entonces, dama G7, intentando cambiar damas porque sabe que tiene ventaja de espacio, ¿verdad? Y entonces no tiene prisa, simplemente podría cambiar dama y luego seguir transformando básicamente su ventaja. Dama por G7, rey por G7, alfil por C4, obviamente queda el peón, el alfil, perdón, el alfil de E3 en el aire, y no podrían quitar este alfil, porque si quitan este alfil, estarían la jugada E3, ¿verdad? Y ya estarías perdiendo material. Y no hay, en ese momento no existe caballo por, porque simplemente pueden hacer peón por y están tocando el peón de F2 y el peón de B3, ¿verdad? No me gusta mover las piezas porque así ejercitamos un poco la mente con el cálculo. Por ahí hay una consulta de parte de Tomás hoy. Sí. Tiene la mano levantada. Sí, es Tomás. Tomás, tenías la mano levantada. Bueno, la tiene. Lo siento, es que soy nuevo, entonces ¿cómo la bajo? ¿Le doy de nuevo la mano? Sí. Ay, me disculpan, buenas noches. Gracias. Tranquilo. Ok, tranquilo. Ok, entonces continuamos. Así que la blanca hicieron alfil por C4, ¿verdad? Obviamente la posición como está cerrada, no le interesaría cambiar su caballo de dedo, ¿verdad? Porque obviamente ya estarían, imagínense, sus dos alfiles no tendrían diagonales y sería una posición muy, muy triste. Entonces prefirieron entregar el alfil por C4, la jugada G3, obviamente sosteniendo el peón de F4 para que así en algún momento sacar el alfil y su torre no esté en pendiente del peón de F4, ¿verdad? Una jugada profiláctica. Philidor juega torre de A a B8
simplemente ahora utiliza la columna, ¿verdad? Aquí las blancas no tuvieron remedio que hacer B3, ya que meter la torre en la casilla B1 era bastante pasivo. Así jugaron B3, alfil A3. Ahora si se fijan, lo que les había mencionado, a la hora de hacer B3, las casillas negras del flanco de dama iban a quedar débiles, entonces su alfil lo podría utilizar. Otra cuestión, también por eso entregaron el alfil de blanca y no el alfil de negra, ¿verdad? Aunque en la posición tampoco se podría entregar. Entonces las blancas jugaron torre C7, torre C2, perdón. C por B3, A por B3 y torre de B a C8, ¿verdad? Ya que el alfil de A3 está controlando la casilla C1, entonces Philidor aprovecha y va a cambiar una de las dos torres y sabe que la otra torre de F1 no va a poder llegar de una forma fácil. Pero aquí tuvo que calcular algo, porque había un torre A1, ¿verdad? Y ahí estaría cayendo el peón de A6. Entonces, aquí me parece que calculó... Uy, perdón, creo que me regresé mucho. Y aquí, en esta posición, Philidor había calculado, me parece que fue la jugada alfil B4 y hasta un torre en D3. Ya vamos a ver más adelante. Las blancas hicieron torre por C8, torre por C8 y torre A1, ¿verdad? Y ahora pareciera que obviamente va a caer el peón de A6, alfil B4, y esto fue lo que calculó, me imagino. Torre por A6, pero si se fijan, la pieza, o bueno, el alfil, toda la partida, el alfil de D3, ha pasado sin casilla, parece un peón ahí no movido, y no está haciendo absolutamente nada. Entonces, Philidor parece que tenía bien en claro lo que era la restricción de pieza. No le vamos a llamar ley universal pues en este momento, pero la restricción de pieza es súper importante. Torre por A6, torre C3, obviamente atacando el alfil. Imagino que Philidor, esto fue lo que calculó, el rey en F2. Había una jugada aquí, ¿verdad? Pero esto ya no a nivel humano, a nivel de computadora. Estaba la jugada caballo F1, defendiendo el alfil y buscando cómo hacer una fortaleza donde el negro le va a costar bastante entrar, ¿verdad? Y era una posición bastante igualada, pero antinatural, porque obviamente estás regresando un caballo y tus piezas se quedan bastante como apretadas, por decirlo así. Entonces el conde simplemente jugó algo natural, rey F2 y torre D3. Me imagino que hasta aquí fue donde calculó Philidor para poder recuperar el peón de D3. Y que su peón, obviamente, de E4 quede pasado, ya que, si no me equivoco, fue Lasker, obviamente, en el era un siglo arriba, si no me equivoco, 1900 y algo. Lasker había dicho que un peón pasado es es un tipo de maleante que debe ser arrestado, algo así había dicho. El punto es que sí, un peón pasado tiene que detenerlo lo más que se pueda o buscar cómo eliminarlo. Entonces, Philidor calculó hasta aquí, obviamente entregó su alfil y torre por P3. Entonces, aquí hay que hacer mención de algo. Yo me acuerdo que en la sesión de pareja de alfiles había mencionado que eran las parejas de ataque, que básicamente las torres y los alfiles funcionaban mejor que las torres y los caballos, que la dama y el caballo funcionaban mejor que cualquier otra combinación, excepto la de torre, obviamente. Y así, ¿verdad? Entonces, aquí Philidor tiene caballo y torre y el blanco tiene torre y alfil. Obviamente, en pareja estaría mejor. Ahora, puedo aclarar aquí en el momento, por si acaso me parece que hay algunos nuevos. ¿Por qué un alfil y una torre sería mejor que una torre y un caballo? Porque básicamente el alfil tiene la facilidad de irse tanto al flanco de rey como al flanco de dama de una forma rápida, igual que la torre. Por lo tanto, ambos podrían ser un buen atacante. En cambio,
el caballo tiene distancias cortas, o sea, le toma más tiempo irse de un flanco a otro, ¿verdad? Entonces eso no lo hace un buen atacante como la torre y el alfil, ¿verdad? Y la mención la otra fue que la dama y el caballo. ¿Por qué la dama y el caballo son una buena combinación de ataque? Que en vez de una dama y un alfil, por ejemplo. Porque básicamente la dama mueve como una torre y un alfil, pero no mueve como un caballo. Obviamente el caballo es la única pieza que mueve de esa forma. Por lo tanto, al mezclar las dos piezas en un ataque, básicamente tienes todos los movimientos posibles en el ajedrez, ¿verdad? Entonces ahora, regresando a la partida, en este momento, ahora obviamente dando mención que alfil, torre y alfil y torre caballo, cuál es superior. El problema en esta posición, ya que hay que ver otros factores, es el peón pasado en la casilla E4, que las blancas, si se cambian todas las piezas, pueden tener problemas con este peón porque van a estar atadas a ese peón a que no se corone, básicamente. Y la otra opción, la otra opinión es que la posición está cerrada y su alfil básicamente sigue siendo un peón. Imagínense que este alfil no se movió casi en toda la partida. O sea, se fue a la casilla G5 y luego se regresó y de ahí no se volvió a mover, básicamente. Ahora, por eso es por qué un caballo habría sido mucho mejor en esta casilla. Entonces, la partida continúa torre C2, simplemente dominando una columna y buscando algún tipo de jaque o atacar los peones del contrario. Y H4. Esta jugada ya tiene signo de admiración en el libro y me pareció muy buena y lógicamente técnica muy buena. ¿Por qué? Porque está atacando la estructura de peones del blanco y la quiere desbaratar básicamente. Si el blanco captura el peón de H4, su estructura es horrible, porque tiene un peón aislado y dos peones doblados, y la demás estructura del negro es correcta, simplemente. Y si no captura, pasa lo mismo. El negro podría capturar y se va a quedar igualmente con tres peones aislados. Y ahora, tal vez a esto a nivel de computadora sea tabla, ¿verdad? Pero a nivel humano es difícil jugar. Es como dicen, es más fácil atacar que defenderse. Al menos así lo considero yo, ¿verdad? Que me parece que es más fácil atacar que defenderse. Porque a la hora de defenderse hay que calcular absolutamente todo. Y a la hora de atacar solo hay que calcular lo mejor que se pueda. Entonces, la partida continúa torre C7 jaque, rey G6 y G por H4. Parece que la blanca supongo que no tenían muchas opciones tampoco, porque simplemente si no capturaban, igualmente las negras lo iban a hacer y se iban a quedar con una estructura horrible. Entonces, esta fue la idea de Philidor, jugar caballo H5 y buscar cómo atacar esa estructura, obviamente, ¿verdad? Aquí las blancas jugaron torre de 7, pero aquí había un temito táctico, obviamente. Estaban amenazando caballo por F4 y que pareciera que está defendido, pero las negras tienen por visión rayo X la casilla F3, dando un jaque doble, al rey, dando jaque y atacando el alfil que podría haber terminado en la casilla F4, ¿verdad? Torre de 7, caballo por F4, alfil por F4 y torre F3. Rey G2, torre por F4 y ahora las negras, perdón, con solo técnica básicamente y con ideas bastante simples, porque desbaratar una estructura, o sea, no es algo que hay que como que calcular a profundidad, ya que pues no en todas las posiciones hay que estar calculando, ya que el cálculo gasta muchísima energía, ¿verdad? Si se fijan los grandes maestros, a veces hacen jugar al toque por simplemente intuición o porque es estrategia pura, ¿verdad? Pero no en todas las posiciones se detienen a calcular. Entonces, torre por D5, jugaron la blanca. Y ahora las negras pues tienen dos peones pasados, ¿verdad? Ya esta posición, jugarla a nivel humano, ya me parece algo difícil, ¿verdad? Continuaron la partida. Torre por D5, torre D8, torre D3, D5, obviamente avanzando el peón y tratando de dar. En un momento llega la casilla D7, dar un jaque y luego coronar. Esa es la idea, supongo, porque no tienen muchas ideas tampoco. F4, D6,
torre de D2, dando jaque, ahora restringiendo o retrocediendo hacia el rival, rey F1, rey F7, H5, y en este momento sucede el último error de la posición, de hecho. Ya la posición, o sea, a nivel humano es difícil. De hecho, si estuviéramos en una partida rápida y estuviéramos con una pieza blanca, no sé, creo que probablemente yo la perdería, porque, no sé, una torre, 2 peones pasados, y solo tu rey lo detiene, no sé, está medio complicado ahí. Jugaron E3 las negras, y la jugada H6 fue el último error de la blanca. Luego de eso jugaron F3, y el conde se rindió. Philidor aquí pues ganó la partida, ya no hay ninguna jugada que te salve aquí. Te están amenazando torre de 1, que de hecho es mate, y si intentas detenerlo con rey E1, por ejemplo, entonces ahí te jugarían algo tipo F3, F2, perdón, jaque. Tendrías que retirar el rey a la casilla F1 otra vez, y luego te dan jaque en D1, y luego te coronan en F1, pues, y estás en mates en poca, ¿verdad? Pero les voy a dar como de tarea esta posición de aquí. Esta, si es de tablas o igualmente siguen perdidas en la blanca. A mí me pareció súper interesante encontrar ahí, revisar la partida pues después. Porque yo pensaba, pues, aquí debería estar perdidísimo el blanco, ya ¿no? 2 peones pasados, la torre, y ni si la otra torre ni siquiera le puede ayudar, porque el rey negro está evitándole entrar a esas 2 columnas. Entonces les dejo como de tarea esa posición, juegan blanca, y si sería tablas, o igualmente están perdidas las negras. Entonces, esa sería la partida. Ahora revisando algo extra, por decirlo así. Esta posición es un sistema que se llama sistema Botvinnik. Botvinnik fue el 6º campeón mundial del mundo, ¿verdad? Y uno de los mejores entrenadores de la historia también. Él creó obviamente la escuela soviética y tenía unos métodos que obviamente hasta el día de hoy no, muy pocas personas lo saben. Que fue con el que lograr 13 años, si no me equivoco, fue que estuvo siendo campeón del mundo. Obviamente no fueron 13 años seguidos, si no me equivoco, fueron 9 años seguidos, luego perdió el título y luego lo recuperó 2 veces más. Y luego se retiró, obviamente, porque ya no le daba, y pues él se retiró. Murió en el año 1995. Él creó bastantes sistemas, ideas de apertura, ¿verdad? Él no era un jugador que jugaba varios torneos ni nada de eso. De hecho, él jugaba tal vez 1, 2, 3 torneos al año y nada más. Eso sí, se preparaba bastante y estudiaba bastante ajedrez. Entonces, este sistema lleva su nombre. Si se fijan en la pantalla, pues no hice ninguna jugada del blanco, pues porque hay muchísimas variantes, muchísimas posiciones donde se puede jugar el sistema Botvinnik. De hecho, en la defensa siciliana también se puede jugar el sistema Botvinnik en ciertas posiciones, ¿verdad? Ahí ellos es un poco más limitado porque el negro tiene, pues, obviamente, un movimiento de menos. Pero, si se fijan, hay 3 peones centrales. Algo así como la idea general de Philidor. Los peones van adelante de las piezas, básicamente, con la idea de después apoyar esos peones con las piezas, atacar el centro y pues hacer otro tipo de maniobra. Este sistema hasta el día de hoy no tiene refutación. Probablemente tiene muchas ideas para jugar contra él, pero no hay una forma de decir, con esto lo refutas, y no hay forma de que el blanco o el negro te gane la partida. Es un sistema bastante simple, se lo recomendaría para jugar, ¿verdad? Eso sí lleva a posiciones muy complejas, así que se necesitaría un poco de estudio, pero las jugadas son bastante simples. Hay ideas con caballo de 5, F4, torre B1, hacer B4, H3, rey H2 para obviamente hacer F4, y hay un sinnúmero de ideas. Y pareciera que en esta posición la casilla D4 es débil. Obviamente hay muchísimas posiciones para ganar, no, por eso no hice ningún movimiento del negro.
pero a Outbinning no le parecía muy relevante, ya que había un caballo defendiendo un alfil y el otro caballo podría llevarlo a la casilla de 2 para defender. Pero la idea principal de este sistema era utilizar el centro con las piezas, perdón, con los peones y luego con las piezas. Ese fue el método que utilizó Philidor y de donde hasta ahora en tiempo se sigue utilizando. Obviamente ya luego aparecieron las defensas modernas, a las aperturas modernas, como la apertura Reti, que es con caballo F3, ¿verdad? Que no se mueve un peón en la primera jugada y se utiliza el centro con las piezas. Ella es de otro tipo de método para jugar ajedrez, obviamente. Pero el del Philidor me pareció bastante simple, fácil de entender y fácil de jugar, ¿verdad? Simplemente utilizar los peones para atacar y luego las piezas, ¿verdad? No sé si alguien tiene una duda, quiere que hagamos un repaso antes de pasar a lo que es la parte de Kahoot, que sería la evaluación. Ya saben que pues todos los viernes ya son sesiones y si tienes un buen puntaje en la evaluación de Kahoot, entonces se te puede dar un reconocimiento, un premio, por decirlo así, por haber estado apoyando. Entonces, no sé si tienen alguna duda para pasar a eso. Si puedes compartir el link del estudio, dicen por ahí. Que si podías compartir el link del estudio, dicen por ahí. Lo acabo de enviar. También sí, se puede ir con el Kahoot. No sé si alguien tiene una duda para pasar a la siguiente parte. Bueno, entonces ya les pasaría el link de Kahoot y por si acaso, bueno, que me parece que hay algunos nuevos, entonces les iríamos explicando cómo sería. Si quieres puedo compartir aquí también el Kahoot.
Les envié el link, solo le van a dar clic, básicamente ahorita. Luego colocan su nombre o apellido, pues como quieran. Y por si son nuevos, básicamente lo que se hace un tipo de preguntas sobre la clase. Obviamente todo respecto a la clase. Alguna cosa o concepto, lo que sea. Entonces, mientras uno va respondiendo. Creo que ese no es el link que voy a poner. A ver ahí, no sé si le... Sí, parece que sí. Ya puedes compartir pantalla entonces. Solo faltaría Henry, si no me equivoco, parece que no le carga. Faltaría Ryan también, que está por ahí. Thomas no se va a entrar. Ahí lo veo. Oye, a mí solo me da que estoy dentro del juego, pero no veo nada. Sí, ahí me pondría que está compartiendo. Ahí aparece tu nombre, que dice Thomas. Entonces, cuando lee iniciar, ahí te va a Ah, no aparecer hemos en iniciado tu entonces. pantalla. No, estamos esperando que Ah, se ok, ok, una. ok. Ok, gracias. Ryan, no sé si va a entrar. Ahí lee. Henry dice que siempre le ¿Y qué es cuesta lo que se va a revisar. hacer ahí adentro? Discúlpame. Esa es una evaluación tipo respuestas múltiples, preguntas y respuestas múltiples sobre lo que se brinda en la sesión. Ya. Gracias. Pero no me dejo de compartir por eso. A mí no me deja entrar. Si ingresas al último link que se envió ahorita, eso debería funcionar. Ok, me dice el que está teniendo problemas técnicos. Vamos a algo entonces, en el cancelar ese último link, eh, que pueda explorar el audio también. Ahí.
con él. Con él le traje algo. Vamos a algo, estimados, para ir avanzando. Entren al último link que se envió. Eh, Voy a compartir el vídeo. Creo que no quiero problema. Aquí pueden ver lo que ingresaron. Tomás, te pediría porfa que entres a este último link. Igual Henry se está tratando de entrar, entra a este último link. Henry, creo que ya sos vos o de la conexión. Todos los demás pudieron entrar. Ok, Henry, te vamos a dar unos 30 segundos. Ya lo desiniciamos. Okay. Y recuerda que la primera pregunta siempre es de adaptación, no vale puntos. Ya a partir de la segunda sí. Y recuerden que el mejor promedio de cada mes él les brinda pues algún premio. Lo siento, Henry, creo que vamos a tener que iniciar. Ya se nos hicieron las 8 minutos. Listo, justo a tiempo, entonces, Henry, empezamos. Con él está Ok. por ahí. Sí. ¿De quién se habló hoy, básicamente? Ah, sí, ese Paul Morphy, Steinitz, Manuel Lasker o Filial. Básicamente en la pantalla, ustedes si están desde el teléfono, solo les aparece el color y entonces ustedes verían aquí las posibles respuestas y le dan al color que es después en el teléfono, por si acaso pues es la primera vez. Mientras más rápido responden la pregunta, también reciben más puntos. Ahorita la primera pregunta no vale puntos, si solo es para que le entendamos a la dinámica. Si tienen consultas, ver cómo se usa, cómo trabaja Kahoot, esta es su pregunta de prueba. Yo tengo una. Como estoy desde el teléfono, miro que ahí preguntan y yo tengo que tocar el color, pero no puedo tener las dos pantallas a la vez. ¿O cómo es la onda? Híjole, ahí vas a tener que alternar. Mirar primero las respuestas y después pasar a tu celular, cambiar de ventana. Gracias, ingeniero. Listo, entonces, como les Okay. decía, la primera no tiene puntos, empezamos con la segunda. Don Manuel. ¿Cuál es la mejor jugada para las negras? Okay. E4, caballo de B a D7, D5 y dama E2. Me suena familiar esta posición. Sí. Fue en el primer momento, básicamente, donde me detuve para que nos explicáramos ahí dos posibles respuestas del negro y cuál sería mejor y por qué, ¿verdad? Okay. Bueno, el por qué creo que no hay. Ah, bueno, lo que te tuviste lo explicaste. Eso. Exactamente. Ok, bien. Es Ahí. E4, ¿verdad? Ahí sencillo. Recuerden que la definición de los lugares se da en este caso por el tiempo que tardaron en responder. En este caso, la no más rápida del oeste fue Henry, parece. Siguiente pregunta. Si las negras Si jugaran caballo B de 7, ¿qué jugarías con blanco?
Es la misma posición, obviamente, para que ejercitar el cálculo no puse la posición exacta, ¿verdad? Y también ahí pues, se pueden enredar. Entonces, D por E4, creando un peón aislado y posiblemente débil. Alfil G5 clavando el caballo de F6. Alfil D3 para prevenir D5. Y caballo D2 desarrollando pieza. Hay que recordar que la posición que se está viendo en este momento no es la que te está preguntando la pregunta, ¿verdad? Entonces hay que calcular ahí un poquito. La posición con caballo de 7. Caballo B de 7. Exactamente. 10 segundos. A ver, estando pusieron atención. 3. Uy. Exactamente. Ahora, era pues, peón por el tema de peón aislado. ¿verdad? Una idea bastante simple, ¿verdad? Que si las negras hacían caballo de B a D7, simplemente el blanco podría capturar pues D por E4 y dejar al negro con un peón aislado y posiblemente muy débil en un futuro. Bien, Parece por que ahí Henry Thomas. Henry, por su velocidad, está sobre encima de Thomas por el momento. Siguiente pregunta. ¿Por qué están mejor las negras en la siguiente posición? existe una combinación ganadora E por F3, tienen un peón pasado, ventaja de desarrollo, estructura de peones. Pareciera que todas las respuestas son correctas, pero hay una que es más fuerte que las demás. Okay. Exactamente. Si nos reporta la combinación con él. Era algo simple. Había peón al paso, ¿verdad? Una regla que tal vez algunos no consideran, pero es una regla que está en el ajedrez. Hacer E por F3 al paso y utilizar las casillas débiles que están en el flanco del rey, seguido de caballo H5, y ahí ya no hay forma de evitar que el caballo entre en la casilla G3. La casilla F2 también estaba débil, o el alfil en G3 también. Listo. A ver. O se nos bajaron a Henry, parece. Tomás toma la delantera ahí, y parece que sí estuvo poniendo atención. Bien, por ahí Tomás. Sí. Bárbaro. Segundo Henry y tercero Ayelem. Ok, quinta pregunta. ¿Por qué están mejor las negras en la siguiente posición? Tenemos, ok, Ventaja de espacio, tienen un peón pasado, ventaja de desarrollo o estructura de peones. Nuevamente, pareciera que todas las preguntas son correctas, pero siempre hay una respuesta que es superior a las demás, ¿verdad? A nivel conceptual. Ventaja de espacio, ¿verdad? Yo me recuerdo ahí muy bien que yo me detuve un momento y les dije pues que la ventaja básicamente ahí en esa posición era la de espacio. De estructura de peones no, porque la posición estaba cerrada. No había forma de atacar la estructura de peones. El peón pasado no era muy relevante porque no iba a coronar en ese momento y además un alfil que no servía lo estaba deteniendo. Y la ventaja de desarrollo no es muy relevante en las posiciones cerradas porque no hay forma de aprovecharlo de una forma rápida. En las posiciones abiertas sí. Y entonces la ventaja para el negro sería ventaja de espacio. Se bajan a Tomás ahora y ahí le toma la delantera. Bien, por ahí. Francisco subiendo y Henry todavía de tercero. Ok, sexta pregunta. ¿Qué plan deberían tomar las negras? Ok. Trasladar las piezas al flanco de dama, trasladar las piezas al flanco de rey. El centro está cerrado, jugar en el centro extendido usando C4. Atacar al rey blanco. Okay. La evaluación prácticamente de la partida de hoy. Así que, bien por ahí, por los que estuvieron prestando atención. Tenemos 3 respuestas, 4. Bien. Okay. Pusieron atención al plancito, por eso de llevar el caballo F4.
Thomas vuelve a subir, Henry en segundo y bajaron a Yelen ahora. Esto fue por nada más por velocidad. Los puntos están bastante cercanos, al menos entre el segundo y el tercero. Ok, penúltima pregunta. ¿En qué consistía el método que usaba Philidor? Usar el centro que propone seguido de piezas, cerrar el centro para atacar el centro extendido o centro ampliado. Ley universal del ajedrez, restringir las piezas del rival, esperar el error del rival jugando pasivo. La posición que se encuentra en pantalla no es muy relevante, pero la pregunta sí. Usar el centro con peones seguido de piezas, ¿verdad? Y el sistema de binning ahí de ejemplo también. Esa es la, básicamente. Claro, un 80% ahí de efectividad. La última pregunta, no se fijen en la imagen, ¿verdad? Pero en la pregunta sí, ¿verdad? Ya la imagen ahora sí ya no tiene nada que ver. Ok, entonces, bien por ahí, hasta ahora Thomas en primero, Henry en segundo, Ailén en tercero. Vamos a ver si hay chances por motivos de velocidad o si se equivocan en los lugares. Última pregunta, nos comentaba con él, no nos fijemos en la posición. Sí, en la posición no, pero la pregunta sí. Ok, listo. Aquí vamos. ¿Cuál ¿Cuál es es la la ley ley universal universal del del ajedrez? ajedrez? Ok. Simplemente restringir las piezas del rival, dominio del centro, tener ventaja de espacio o calidad, tener un rey más seguro. Ok, Bueno, restringir las simple. piezas del rival. Hay que recordar, me parece que en la otra sesión, en la de pareja de alfiles, también hice mención de esto porque es súper universal. De hecho, los grandes maestros lo utilizan. Pues simplemente restringir las piezas de tu rival, se queda sin movimientos y ganas la partida. Dominio, ¿verdad? Bien, por ahí. Entonces, vamos a ver qué está el podio. Tenemos en tercero a Ailén. Bien, por ahí Ailén. Okay. Segundo, A Henry. Henry, Ya me suena el el primero. primero. Don Thomas Jovic. Bien, por ahí Thomas. Felicidades. Exactamente. Algunas palabras por el triunfo. Adelante. Estuvo muy bonita la clase y bastante didáctica. La verdad es que más que nada felicitarlos por la iniciativa y ojalá que siga creciendo el ajedrez nacional. En una Vos, sumos, perro. vos también puedes dar tu granito por ahí. Tenés las puertas abiertas y en cualquier momento querés dar tu sesión. Dale, Nada, gracias. listo. Entonces, gracias a todos los que estuvieron participando hoy también. Y nos vemos hasta el próximo viernes, estimados. Pasen buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. La grabación, no sé cómo detenerla. En teoría la estoy deteniendo.